Cogí la cadena que tenía en el pantalón, cogí el candado que tenía puesto en la cadena y cogí al chaval que se estaba pasando y le abrí el candado en la cabeza. Hasta tal punto que el candado estalló por los aires. Bueno, gente, buenas noches. Tercer capítulo de mi vida, infancia 3. Seguimos en el internado, en el colegio Amor Misericordioso. Os he contado varias cosas que pasaron y tal. Pero bueno, ahí seguí varios años. Ahí estuve más o menos, creo que desde segundo de GB hasta sexto de GB. Bueno, sería segundo de primaria y sexto de primaria, más o menos. El equivalente ahora, ¿vale? Y bueno, tuvimos muchas anécdotas en ese colegio. Pasaron un montón de cosas ahí. Las monjas nos castigaban, ¿no? Y pues por la noche, si te pillaban armándola en la habitación o en otra habitación o con la guerra que hacíamos de calcetines y tal, pues te hacían quedarte de pie mirando por una ventana. Y me he pegado un mogollón de noches, como hasta las 3, 4 de la mañana, de pie mirando por la ventana que daba a la calle San Francisco de Sales. Ahí, mirando desde la ventana, en el baño, y me acuerdo que me aburría tanto, tío, ahí castigado, que mi juego era adivinar por qué lado de los dos, izquierda o derecha, aparecería el siguiente coche. O sea, para que os imaginéis un poco el aburrimiento, ¿no? Ahí hasta las 3 de la mañana esperando. Eran bastante severas, las monjas. O sea, era un colegio donde los exámenes eran de 30, 40, 50 preguntas. Te lo preguntaban todo el temario, o sea, no era que te seleccionaban una parte, no, te lo preguntaban todo, me acuerdo perfectamente. Y hubo una noche que allí nos dejaban los domingos por la noche, mi abuela me dejó, nos dejaban el domingo por la noche, hacíamos un poquito de patio, cena y para la cama. Y ya el lunes empezábamos las clases y todo. Y ese domingo, pues todo normal, nos vamos a las camas, tal. Al día siguiente por la mañana, yo recuerdo que me están despertando las monjas en la habitación. Cuidado, cuidado, ten cuidado. Me voy a levantar, estaba toda la habitación llena de cristales, las persianas de la habitación que daban a la calle estaban fuera de sus raíles y no sabíamos qué había pasado, ¿vale? Enfrente estaba el cuartel general de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno, en San Francisco de Sales, y la banda terrorista ETA había puesto, cruzando la calle, una bomba. La bomba era de tal magnitud que dejó un agujero en la esquina de la calle por el que cabía una avioneta en el edificio. Lo curioso, claro, en aquella época la gente se enteraba de las cosas por la radio, ¿no? Eran los 80 y poco, 90, no me acuerdo el año que fue, si el 88, el 92, por ahí fue el 90. Y claro, todos los padres, mi abuela y todos, llamando al colegio por la noche que si había pasado algo, que no sé qué, pero claro, atentado de la banda terrorista ETA, y todo el mundo llamando al colegio porque estábamos enfrente. Enfrente, digo, cruzando la calle. ¿Os podéis creer que en todo el colegio internado, ese domingo por la noche que fue el atentado, no nos despertamos ninguno con la explosión de la bomba? Nos despertaron las monjas por la mañana cuando estaban todos los cristales encima nuestro. Cuando bajamos al patio, me acuerdo que también las clases estaban inservibles, todas las clases estaban todas las ventanas rotas, las persianas, las puertas de la onda expansiva, y estuvimos una semana que no tuvimos clase. En aquel momento eres pequeño, no tienes conciencia de lo que ha pasado, pero nos alegramos mucho, ¿no?, de que no hubiera colegio durante una semana. A día de hoy no me alegro, ¿no? Creo que murió un guardia civil y un civil esa noche, si mal no recuerdo. No sé si en los comentarios aquí me lo podéis dejar si alguien recuerda esa noche aquí en Madrid, o tenéis información de ello en los periódicos o lo que sea, pero vamos, me tocó vivirlo justo en el colegio de enfrente que estaba yo internado, ¿vale? Y bueno, cambiando un poquito de tercio, pues mis días en ese colegio iban así, hasta que, bueno, era como insostenible ese colegio y le recomendaron a mi abuela que yo no daba el nivel, ¿no?, para estudiar ahí, que mejor que me cambiaran de colegio. Y bueno, pues me fui de ese colegio más o menos en sexto de GB, y en sexto de GB creo que repetí. Cosas que recuerdo de ese colegio, pues recuerdo que uno de los chicos mayores del colegio, que estarían en el sexto o el séptimo, que también estaban internados, me robó mis auriculares del Walkman, unos Sony. Luego yo le mentí a mi abuela porque no sabía qué decir y al final, pues llorando se lo conté. Recuerdo la mejor parada que he hecho de portero. Estábamos jugando al fútbol en el patio y yo estaba bastante adelantado, cerca del punto de penalti, y me tiraron una volea. Pues me di vuelta, fui corriendo, me pegué una chilena y saqué el gol. Recuerdo ese golazo que salvé, vamos, como si fuera el día de ayer. Te lo juro que lo tengo grabado a fuego, ¿sabes? Recuerdo que yo era un puto friki de Oliver y Benji, de Campeones, y me tiraba después de la cena hasta
a la habitación, esas 2 horas de patio, me tiraba debajo de una portería y 2 compañeros míos tirándome penaltis todas las noches. Era el mejor portero del colegio. Todas las noches. Si no me tiraban 200 penaltis por noche, no me tiraban ninguno. Así. Y bueno, me hice como el portero de clase, la gente me respetaba por eso, porque claro, nadie se quería poner de portero y siempre me ponía yo. También me gustaba mucho regatear, me gustaba mucho tal. En aquella época el fuera de juego no existía. Pues no sé en qué época se puso, ¿no? Pero en los colegios se jugaba sin fuera de juego, o sea, la gente se quedaba chupando al lado del área. Empezó a haber una actividad extraescolar un día a la semana, que como a mí me pillaba durmiendo dentro del colegio, pues la podía hacer y no quedarme fuera de horas, ¿no? Y era de fútbol. Me acuerdo que era pues el hermano de uno de los del colegio que ya jugaba en segunda o era alguien metido dentro del mundillo del fútbol, no recuerdo bien, ¿sabes? Era el que nos daba las clases de fútbol. Me lo pasaba teta, tío. Me lo pasaba teta. De verdad, ¿eh? Y bueno, ahí se fueron mis días en ese colegio. Terminé ahí más o menos en sexto y de ahí me cambiaron a un colegio, el colegio Escolanía Mater Amabilis, esquina calle Serrano con calle Maldonado, justo enfrente de la embajada de los Estados Unidos de América, en el barrio de Salamanca. Recuerdo el primer día que pisé ese colegio. El primer día que pisé ese colegio fue los típicos 15 días antes que vas para allá, te dan la lista de cuál va a ser tu clase, la lista de la compra de los libros, había que ir al Corte Inglés a comprar todos los libros, me acuerdo perfectamente de eso. Y recuerdo llegar al colegio y recuerdo ya ver como el típico grupito de mi edad, de chicos que ya se conocían, ¿eh? ¿Qué tal el verano y tal? Y me sentí muy excluido, ¿no? Como no conozco a nadie. Y bueno, pues creo que los primeros días del colegio recuerdo que nos hicieron pruebas de canto. Había una sala que era la sala de música, donde había una grada, ¿no? Y había pues agudos, graves y medios, ¿no? Entonces se ponía el profe de música, tenía perilla, no me acuerdo de su nombre. Me acuerdo del nombre del profe de matemáticas y naturales, don Joaquín, y de mi tutora, doña Amparo, pero no me acuerdo del de música. Recuerdo que por las mañanas, antes de entrar a clase, teníamos que ir a misa, media hora de misa antes de entrar a clase. Era de jesuitas, ¿vale? En ese colegio éramos unos hijos de puta, ¿vale? Porque aquí estaba el patio. El patio era un círculo, el patio era el pulmón del edificio, pero era como una pasarela, ponte de 5 metros de ancho y hacía como un círculo. Bueno, como un rectángulo, ¿no? Pero en medio bajaban 2 pisos más. En ese patio fue donde cayó el coche de Carrero Blanco cuando le pusieron el atentado y el coche salió volando tan alto que cayó dentro del patio de mi colegio, y dentro del patio de mi colegio había una placa conmemorando eso. De hecho, en las grietas, o sea, había grietas en el suelo de las marcas de cuando pasó eso y cayó el coche. Recuerdo cuando me hicieron la prueba de música. Estaba el hombre el de música y pues íbamos de niño en niño, pasábamos al lado del piano, le estaba tocando el piano, decía, cántame tal, entóname esto, y cogía y decía, tú no vales, tú no valías para la escolanía. Una escolanía es un coro, ¿vale? Un coro de música, niños que cantan. Pues tú no vales para el coro. Y yo cogí y me dijo, sí, primero me puso medios, o como se diga eso, estuve como un tiempo ahí y luego ya, él hacía así, miraba en mitad de los niños, de los 30 niños que estaban en la grada, decía, tú, Jonathan, ponte arriba a la derecha, a graves. ¿Cómo cojones sabes que era yo el que cantaba mal? ¿Cómo sabes que era yo el que no daba el registro? No sé, el tío tenía ya 30 niños, decía, tú, para arriba, tú, para abajo. Y nos iba ordenando en la escala que yo no sé cómo lo hacía, ese tío era un ser superior, tío. Y bueno, el estar en la escolanía te obligaba a ir los domingos a cantar en la iglesia de la calle Serrano, esquina Maldonado. Es una iglesia que tiene un órgano gigante. Entonces nosotros entrábamos como si fuéramos al colegio, subíamos, entramos por la parte de arriba y cantábamos desde arriba de la iglesia, ¿no? Como en un primer piso. Y luego cuando terminaba la misa, estaba el padre Javier, creo que era, y con una ristra aquí de monedas y nos iba dando todos 200 pesetas, 1,20 € por haber ido a cantar el domingo a misa. Yo recuerdo que bajaba de mi casa en General Perón, cogía el autobús número 5, me bajaba en Juan Bravo, subía las escaleras, iba al colegio, cantaba y me volvía. Todo esto un domingo pues vestido con mi americana, con mis mocasines, con mi pantalón de pinza y todo eso, ¿no? Cuando vino en el año 90 y tantos, no me acuerdo el año, el Papa Juan Pablo II a Madrid, vino a la Plaza de Colón, y en la Plaza de Colón se pusieron unas gradas y
nuestra escolanía le cantó al Papa en su recibimiento. Cuando vino, nos tocó cantarle al Papa Juan Pablo II. Tengo muchos recuerdos de ese colegio, ¿no? Tanto buenos como malos. Pero, por ejemplo, dentro del colegio me sentí un poco, al principio, como ninguneado. Había como 3 o 4 chavales que eran un poquito como los más fuertecitos o los que iban más de chulos y pues te vacilaban y tal. Hasta que cogí un día de ellos, cogí a uno del cuello, le agarré y no le solté y el tío, vale. Y a partir de ahí pues ya nos empezamos a llevar más o menos bien. Pero luego al año siguiente llegó como otro grupito más malote y tal al colegio, gente que iba en plan pandilla y tal, y más de una vez me tocó ahí pues ponerme un poquito en mis 13, ¿no? Yo el primer año pasé más o menos desapercibido, pero el segundo año era un año en el que me empecé a juntar mucho con mi primo, ¿vale? Mis 2 primos eran muy punkis, escuchaban mucho heavy metal, tal, y yo recuerdo ir al colegio con mis Walkman, escuchando Iron Maiden a las 7 de la mañana. Yo bajaba de mi casa con mis Walkman y iba escuchando ahí mis Guns N' Roses, mi Iron Maiden, cogía el bus, iba hasta el colegio, todo el día escuchando música, ¿sabes? Todo esto en cintas, también me acuerdo. También me acuerdo que camino al autobús, yo iba caminando y yo cogía el autobús en la calle Orense. Y justo nada más que de General Perón girabas Orense, había una panadería pequeña de un hombre español, mayor, la típica panadería que abría a las 5 de la mañana. Yo recuerdo las bandejas de donuts, no los donuts fondant que vienen ahora envasados, no, recién hechos y recién traídos pues por el de la furgoneta. Los triángulos con chocolate fondant y crema por dentro, las cuñas, también las palmeras, toda la bollería recién hecha. Y entonces todas las mañanas mi abuela me daba 100 pesetas, yo cogía y antes de coger el bus pasaba por la bollería, compraba o 2 donuts que costaban 50 pesetas o un triángulo, una cuña, y me lo llevaba para el recreo, ¿sabes? No he vuelto a probar esa bollería en España nunca, pero también porque creo que los gustos han cambiado un montón y ya la gente no consume tantas calorías, ¿no? Pero jolín, qué buenos recuerdos tengo de esos bollos, tío, esos pepitos de chocolate, de esos croissants, de esos donuts. Tengo muy buen recuerdo, ¿sabes? En aquella época yo ya tenía tendencias a hacer graffiti, tuve mi primera mariposa, íbamos a un chino o a un bazar en el que vendían mariposas a 100 pesetas, imagínate, una mariposa a 100 euros, ¿no? Y hacíamos lo de hacer así y cerrarlo, hacer así y abrirlo, hacer así, eso, ¿no? Llevamos todo el día haciendo eso. Me empecé a hacer también mis primeras brochas, empecé en el mundo del graffiti, empecé en el mundo del tagueo, a escribir, ¿no? A hacer mi firma. Y pues si bien empezábamos a firmar con un camphor, ¿no? Con el típico betún, ¿no? Colorante para los zapatos, que pulsabas así y hacías así, ¿no? Pues luego empecé a hacerme mis brochas más elaboradas. En plan, eran carretes de fotos, de plástico, cogías 3 carretes, ¿no? Los 2 carretes de arriba les quitabas el culo para que se quedara como una tubería. Y el último carrete le hacías un agujerito pequeño en la punta. Quedarían los 3 carretes embutidos uno dentro de otro. El primero con un agujerito, pues, del tamaño de este dedo, así de diámetro, y por ahí le metías un trozo de borrador de pizarra doblado. Por dentro lo rellenabas de algodón y lo rellenabas de tinta industrial. Entonces tenías la tapa del carrete, carrete 1, carrete 2, carrete 3, con la brocha, ¿no? Con la mecha, con el borrador de pizarra. Y el carrete 4 lo usabas para tapar. He de decir que en aquella época se llevaban mucho los pantalones de pana, súper anchos, con tu cadenita y tal. Mis pantalones de pana estaban llenas de manchas azules porque las brochas siempre se me abrían en el bolsillo. No había más. Y ya le podías poner cinta aislante, cinta americana, la brocha, que eso siempre chorreaba por algún lado. En aquella época yo empecé a adoptar una estética pues un poquito más radical, ¿no? He de decir que a mí en el colegio me llamaban pelopolla. Ahora sí calvo, pero de pequeño era pelopolla. Y cuando digo pelopolla, yo era un chaval con unos rizos tan heavies que fácilmente podía haber sido el hermano de los Jackson 5. Así, tenía un micrófono en la cabeza. Y bueno, pues iba yo con mi pelopolla, con mis camisetas así y tal, y luego iba con un pantalón pesquero y con unas botas militares. Típicas botas militares de color rojo, ¿no? Color granate. Unas tipo Dr. Martens. No Dr. Martens porque eran muy caras, pero unas con puntera de acero, ¿no? Pues recuerdo que yo iba aquí con mi cadena, con mis candados, unos candados que te compras en el chino por 100 pesetas para el postureo, ¿no? Y tal. Y recuerdo que en mi clase todo el mundo empezó a meterse conmigo, empezaron a insultarme, a meterse con mis pintas, a llamarme Ronald McDonald, Krusty el payaso, y lo pasé mal, lo pasé bastante mal, me empecé a introvertir en mí mismo, un día no aguanté más y cogí la cadena que tenía en el pantalón, cogí el candado que tenía puesto en la cadena y cogí al chaval que se estaba pasando y le abrí el candado en la cabeza, hasta tal punto que el candado estalló por los aires. El chaval sangrando, se lió muy heavy en el colegio,
desde ese día no me volvieron a decir nada. Tuve varias movidas en el colegio. Yo era un chaval que me reía mucho en clase. Era muy dicharachero, me reía mucho. Siempre estaba buscando el chiste y tal. Y pues recuerdo que un día a un chaval le preguntaron ¿cómo se dice revista en inglés? Y él dijo revist. Y yo, que me lo sabía que era magazine, pues me empecé a reír. Pues el chaval me esperó con sus dos amigos a la salida del colegio, justo cuando yo bajaba Juan Bravo, el puente Juan Bravo, hacia el autobús, y me cogieron ahí, me tiraron al suelo, me empezó a pegar y tal. Y si bien yo soy una persona muy extrovertida, muy dicharachera y tal, luego yo, cuando sufro ese tipo de agresiones, me las como por dentro, no las digo y lo pasé fatal. Estuve durante un mes sin hablar, cabizbajo y tal, no participaba en clase, no hacía los deberes, no hacía nada, hasta que un día mi tutora Amparo, estábamos en clase y me dijo: oye Jonathan, te veo mal últimamente, ¿te pasa algo? No, profe, tal, de verdad, ¿te pasa algo? Porque es que no eres tú. Pues ahí me arranqué a llorar. Conté lo que me estaba pasando, que me estaban esperando fuera del colegio y tal, y bueno, pues ahí se cortó eso, ¿sabes? ¿Qué más recuerdos tengo de ese colegio? Pues de colegio no tengo tantos recuerdos, pero sí tengo recuerdos también de la época de mi casa, ¿no? En aquella época en mi casa, ya con mi abuela un poco rebelde, tenía amistades en el barrio, yo bajaba con una bici al parque de mi barrio. Recuerdo un día que lo pasé fatal, tío. Un día estábamos jugando en el parque del barrio, ¿no? Estábamos jugando al fútbol y llegó un niño que años más tarde digo, hace como unos 5, 6 o 10 años, me lo encontré en los juzgados de Plaza Castilla vestido de abogado y nos saludamos, todo bien, son cosas de niños lo que pasó aquella vez. Pues ese niño, estábamos en el parque y en ese parque siempre al lado había una cafetería, la cafetería Vallehermoso, y ahí se ponían los padres y los niños jugaban en el parque. Pues yo no sé qué pasó, que dijo el niño: ¿puedo jugar? Y yo le dije no sé por qué, porque ya éramos los justos o no sé qué, tal, y no sé cómo fue que cogió el padre, llegó, me agarró a mí, yo tendría 10, 12 años, el padre me empezó a zarandear para todos los lados, un padre de 40 años a un chaval de 10 o 12, zarandeándolo por mitad del parque, me tiró por ahí, yo ya llegué con todos los codos y todas las rodillas llenas de sangre y con la camiseta rota, me rompió hasta la camiseta. Luego cogí mi bici, me fui a casa y me pregunté a mi abuela ¿qué ha pasado? Y me arranqué a llorar, digo, es que me ha pegado un padre. Y pues bajó mi abuela, le dije: ¿usted cómo hace pegando a un niño? No sé qué, no sé cuántos. Y bueno, pues eso recuerdo también. Recuerdo ser un chaval muy solitario. Me iba con mi primo de vez en cuando y tal, pero bajaba algunos fines de semana para tirar con mi primo. Pero era cuando en Madrid justo empezaba el abonotransporte, el uso ilimitado, ¿no?, de viajes. Pues yo recuerdo un sábado tarde, un viernes tarde, un domingo tarde, cogerme, subirme al autobús de la línea 64, que va de Cuatro Caminos a Nueva Zelanda, ¿no?, a Saconia, y dar vueltas, escuchando música en el autobús, con mi Wallman, con mis auriculares, en el último asiento, y viaje de ida y viaje de vuelta. Muchísimos días, o días de lluvia que nadie bajaba a la calle, yo me iba solo a hacer eso, ¿sabes? Recuerdo, pues, en aquella época empezar con todo el tema este del graffiti, más en serio, a comprar mis primeros sprays. Recuerdo cuando fuimos a la casa del Suso 033 a comprar nuestros primeros botes, me acuerdo perfectamente, ¿sabes? El Suso, grafitero mítico de los Reyes del Mambo, ¿no?, aquí en Madrid, tenía en un primer piso una tienda ilegal de sprays aquí en Madrid y estaba en el Paseo de la Dirección, en Tetuán, ¿no? Y bueno, pues nos enteramos de que ahí se iban a comprar sprays. Tú podías ir a comprar sprays aquí en Madrid solo a dos sitios, o a la tienda del Suso o a la tienda de Antón Martín, Tiempo Libre, donde se vendían los sprays Felton. Los Felton, que son los míticos, los que mejor cubrían y tal. Lo que usábamos nosotros para aquella época para pintar eran los Felton, para color. Para trazo negro usábamos los Novelty, que los robábamos de ferretería. O para hacer plata usábamos también plata Novelty, que era el que más cubría. Montana llegó después. Y recuerdo, pues eso, si tú ibas a Tiempo Libre, en la parada de metro de Antón Martín era como la típica parada de metro del Bronx, de Nueva York, ¿no? Todo lleno de firmas, toda la estación de metro, nunca había segurata, nunca había revisor, nunca había taquillera, todo el mundo saltaba y se colaba. Y claro, se ponían los grafiteros más chungos de Madrid. Cuando tú salías de comprar y te ibas para el metro, pues en la puerta del metro te robaban, ¿no? Entonces, pues los que éramos más chavalillos o no éramos tan malotes, pues nos daba miedo ir a comprar ahí. O íbamos a comprar un sábado por la mañana a primera hora, o no íbamos. Y bueno, pues nos contaron que el Suso vendía sprays y me acuerdo que fuimos mi colega el Vicen y otro colega y yo fuimos a comprar los sprays y el Vicen era el que llevaba la pasta y llevaba la pasta en el calcetín. Llamamos al telefonillo, que el telefonillo puso su insignia de su graffiti, el moco del Suso. Nos abren, subimos, echamos un vistazo. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué queréis? Tal, nada, hemos venido a mirar, tal. Oye, pues nada, pues eso, ahora vengo. Decimos, nos bajamos para abajo. Tú, pero me ibas a comprar sprays. Dice, ya, bro, pero no me voy a sacar el dinero del calcetín aquí delante de todo el mundo. Y nada,
se sacó el dinero del calcetín, volvimos a subir y compramos los sprays, ¿sabes? Ahí yo diría ya que empezó mi vena de grafitero y esa os la contaré en el siguiente capítulo. Nada, gente, un placer. Si tenéis dudas, comentarios, preguntas, hacérmelas saber y nos vemos en el siguiente capítulo.